mucho más que un podcast. ondemand.com.ar. Hola, muy buenas tardes a todos los oyentes de Mantra FM 91.9. Estamos comenzando yoga y mucho más en este día hermosísimo que tenemos acá en Buenos Aires. Está muy, muy lindo. Acá le doy la bienvenida a Lilibel. ¿Cómo te va, Lilibel, que me saluda? Bueno, soy Graciela Tarcibachi, soy profesora de yoga. Hoy acá en Antártica hay clases de Hatha Yoga, así que podés venir, tomarte una clase de prueba, que la primera clase es sin cargo. Venite a las 18:30 y dale, experimenta a ver cómo es una clase si nunca tomaste. Y también estamos los días viernes a las 10:30 de la mañana, por la mañana y por la tarde estamos, así que dale, te estoy esperando, que hay un grupo hermosísimo. También soy lectora de registros akáshicos. Las lecturas las hago en forma presencial, también a distancia, acá en el país y también fuera del país, a cualquier parte del mundo. Nos comunicamos vía Skype o por la camarita del Facebook. Y también soy terapeuta de Vortex Healing, que también a distancia o en forma presencial la energía llega perfectamente bien. Mi primera experiencia con el Vortex Healing fue a distancia, así que llega perfectamente bien. Así que cualquier duda o no sabes por ahí qué te está pasando, qué necesitarías, escríbeme un mail al gralitar@yahoo.com.ar. Bueno, hoy no estoy sola, hoy estoy muy muy bien acompañada. Hoy me visita el doctor Salomón Rafael Shapiro. ¿Cómo te va? Bienvenido. Buen año. El primer programa del año. Bueno, y hoy vamos a tocar un tema muy importante, diabetes. Diabetes es muy, muy, muy lindo tema. Te voy a presentar, por si hay alguien que nos sintoniza por primera vez, el público siempre se renueva, pero ya hicimos un montón de programas. El doctor Salomón Rafael Shapiro es médico clínico homeópata, egresado de la Escuela Médica Homeopática Argentina, donde cumplió funciones docentes, y participante de la Academia de Homeopatía Hering, donde también fue docente. En los últimos años se capacitó en medicina sintergética, incorporándola a su práctica clínica, cumpliendo funciones docentes y organizativas. El doctor es mi médico también, me atiende con sintergética, que realmente fue mi primera experiencia y la verdad que es maravilloso, y también con homeopatía, así que el doctor está atendiendo, así que lo recomiendo, es un muy buen profesional. ¿Qué te parece? Sí, ¿no? Es un testimonio sincero. Sí, la verdad que sí, sincero. El que no sabe qué es sintergética, porque realmente a mí también me pasó, en mi canal de YouTube, Graciela Tarcibachi, hicimos 2 programas de sintergética muy, muy interesantes, y la verdad que lo recomiendo porque es maravilloso. El doctor está atendiendo acá, en Buenos Aires, Capital Federal, en la zona de Belgrano. El teléfono es 4-787-40-51. Tiene un mail, srshapiro, Shapiro se escribe sz@hotmail.com. Hay una web, www.drsalomon.com.ar. Y también el doctor está atendiendo, cada 3 meses viaja a la zona de Jujuy y también a 9 de julio. ¿Cómo te fue en Jujuy? En Jujuy hace más calor que acá. ¿Qué me estás diciendo del horario? ¿Qué haces en Jujuy? Lo que sucede es que tiene amplitud térmica, o sea, a esta hora hace calor al mediodía. Y a la noche pero a la noche refresca. A la noche y a la mañana está más fresco que acá. Está bueno. Sí, está bueno. Ahora no nos podemos quejar porque la noche también está fresquito. Está un poco más fresco. Está lindo. Bueno, y hoy vamos a tratar el tema de diabetes. Muy interesante. ¿Qué es la diabetes? Bueno, es interesante el tema porque tiene mucho, digamos, es una enfermedad que se ha ido extendiendo en cuanto a la cantidad de gente implicada. O sea, es una enfermedad, ya un problema sanitario mundial, la diabetes, y va creciendo con el tiempo, en proporción, o sea, aumenta más la diabetes que incluso el aumento de la población. Por una serie de circunstancias que después vamos a analizar. Hay como
una serie de enfermedades, digamos, que tienen su repercusión a nivel metabólico. Uno cuando habla de diabetes asocia generalmente lo que se llama diabetes mellitus. Mellitus, vamos a ver qué quiere decir diabetes. Hay varios tipos de diabetes, claro, ¿no? ¿Sí? Entonces, la que mayormente la gente conoce se llama diabetes mellitus, o diabetes que quiere decir mellitus de miel, o sea, la diabetes dulce, llamémosle. Versus a otra que es otro tipo de diabetes, que es muy rara, que se llama diabetes insípida, pero bueno, esa no, es muy poco frecuente. Pero hay diabetes de la embarazada, o sea, hay muchas diabetes. Yo he tenido varias pacientes con diabetes gestacional. Pero eso es momentáneo por el embarazo. Que se da solamente en el embarazo, aunque a veces algunas personas quedan después con queda, digamos, el páncreas afectado. Está la diabetes, digamos, también la prediabetes, que se llama, que no tiene todavía cifras contundentes de diabetes, pero ya empieza a tener o cifras de glucemia, o sea, de azúcar en sangre, un poquito sobre el nivel, o se hace lo que se llama prueba de tolerancia a la glucosa, que le está empezando a dar anormal, y entonces ya esa persona está como en gatera, como que si ya en cualquier momento va a desarrollarlo. ¿Es por comer dulce? Bueno, hay una serie de factores. Un factor, tenemos que decir que hay, por un lado, factores hereditarios genéticos, que son como la base sobre la cual probablemente se desarrolle la diabetes. En el caso de las dos tipos más importantes, que la tipo 1, lo que se llama diabetes juvenil, que es insulino dependiente, se llama, porque depende de la insulina. ¿Por qué depende directamente de la insulina? Porque se verifica en niños, adolescentes, jóvenes, que generalmente o han sufrido, puede ser que o una virosis, un tipo de virosis que afectó a las células del páncreas, o lo que más comúnmente se ve, una enfermedad autoinmune, que también lo hemos visto en tiroides. Sí, no sé si recuerdan la vez pasada, en hipotiroidismo, hablamos de la tiroiditis de Hashimoto, que es una autoinmune, es decir, se ataca a su propio tejido. Sí mismo. Y entonces, ¿qué pasa? Destruye las células del páncreas, entonces directamente hay que darle la hormona, la insulina, como sustitución de lo que no fabrica el páncreas. Esa es la tipo 1, donde se verifica más este tema, tal vez lo hereditario, la virosis y la autoinmunidad. Y la más común, ese representa más o menos el 5% 5 al 10% del total de la gente que tiene diabetes, la diabetes juvenil o infantil. Y luego el 90-95% lo llama diabetes del adulto tipo 2, que es la que más solemos ver, que ahí sí tiene que ver con sobrepeso, obesidad, otros hábitos, alcoholismo, tabaquismo, etcétera, etcétera, sedentarismo. Tiene que ver más con un estilo de vida, aunque debemos reconocer que existe incluso ahora diabetes infantil tipo 2, porque como hay muchos chicos obesos ahora, mal alimentados. Cuando hablamos mal alimentados, nosotros hemos hablado un poco de alimentación, de ayuno, lo hemos hablado las otras veces que yo estuve aquí. Y realmente desde que empezó la industrialización del alimento y el sedentarismo asociado a las comodidades modernas, ¿no? Toda la electricidad, la electrónica, esto que lo otro, se produjo el doble fenómeno de que la gente, primero, tiene mucho más accesible la comida, no es como antes que uno tenía que ir a cazar o pescar o, no sé, agarrar de los árboles. Estamos hablando miles de años atrás. Ahora uno lo tiene así, va al supermercado, abre la heladera, come. Pero estamos muy mal educados en las comidas. Por suerte estoy escuchando que este gobierno, ahora el nuevo, con el tema del plan contra el hambre, está tomando en cuenta y está educando a la gente para que en vez de consumir harinas, que es lo más barato y lo que sacia más rápido, consuman carnes, verduras, frutas, huevo y algo de leche. Porque si no, uno, ¿qué es lo que ve? Que los chicos comen hamburguesa, papa frita, helados, dulces, galletitas, todo chocolate, alfajores, bueno, todo eso que estamos nombrando. Mismo en los kioscos del colegio también es lo que tienen. Sándwiches de estos, sándwiches. Claro, sí. Es malísimo en el sentido que eso aporta calorías por demás y no aporta casi elementos nutritivos. ¿Qué va haciendo eso? Bueno, ya empezaba a entrar de otra manera, pero entraremos en lo que se llama la etiopatogenia, es decir, cómo es que se produce la enfermedad.
En el caso de la tipo 1 infantil dijimos que es por destrucción de las células del páncreas. Entonces hay un déficit absoluto de insulina. ¿Qué es lo que hace la insulina? La insulina es una hormona que la fabrican unas células que llaman células beta del páncreas, que lo que hace es permite que el azúcar que está en la sangre se introduzca a los tejidos, a los músculos, a los otros tejidos, y sea aprovechado, o también se guarda en el hígado como glucógeno, que sería como una reserva. ¿Qué pasa? En la diabetes tipo 2, que es la más frecuente, no hay un déficit de insulina. Lo que sucede es que la persona, al entrar en sobrepeso y obliga las glucemias se ponen más altas, para combatir eso la insulina tiene que aumentar mucho la fabricación. ¿Y qué pasa? En un momento se agota, digamos, la fabricación no alcanza a compensar, y entonces se verifica lo que se llama la resistencia a la insulina, que es que las mismas células, aparte, dejan de ser tan receptivas a la insulina. Entonces, por eso se dice una resistencia a la insulina, ese término. Entonces, ahí, ¿qué pasa? Ahí se produce lo que comúnmente vemos. El resto del azúcar se elimina por la orina, que es lo que vemos en los diabéticos, que se llama glucosuria. Cuando dicen uria es de orina, la orina, azúcar en la orina. Sale. En un análisis de orina. Y después, ¿qué hay? Tiene sed, tiene mucho apetito, pero en los momentos que ya está con diabetes empieza a enflaquecer. Se va a poner puesto contento, digo, como y enflaquezco. ¿Y por qué? Claro, porque empieza a comer, como no está, en realidad tiene mucho azúcar, pero está hambriento de azúcar, porque no tiene disponible. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a comer sus propios tejidos, lo que tiene en los músculos, en las grasas, y se empieza a entra en un estado casi de inanición. Es como uno que está en la guerra, más o menos. Pero no es porque no tenga lo que comer, sino que no lo puede aprovechar, no lo puede utilizar su organismo. Es una paradoja muy grande, ¿no? Que después vamos a ver qué tiene que ver a nivel simbólico eso, pero bueno, tiene mucho, pero no tiene disponible. Es como si uno tuviera mucha plata en el banco, pero no me dejan retirar. Como ahora tuviéramos un corralito y bueno, soy rico en el banco, pero estoy pobre. Claro, sí. Estamos medio pobres ahora. Sí. Sí. Bueno, pero para eso sería interesante explicar que como tal, la diabetes como tal, ya fue descrita hace muchos años en el antiguo Egipto. Se encontraron unos papiros de Ebers hace 3.500 años para atrás. Pero en realidad el nombre diabetes recién se lo aplicaron los griegos. Y la palabra viene a ser algo así como paso a través sería la palabra. Porque, ¿qué pasaba? Lo que ellos veían eran las orinas dulces. Es más, durante muchos años, hasta el siglo XVII, por lo menos, se diagnosticaba la diabetes porque se veía el gusto de la orina. ¿Qué me dices? ¡Qué bárbaro! La orina dulce. Claro, en esa época no había ningún tratamiento. Bueno, hay una terapia, orinoterapia. Sí, eso es la orinoterapia. Pero por ahí ya venía de antes es también. Otra cosa, pero acá lo que digo que es como el diagnóstico se hacía a través de eso. ¡Qué bárbaro! No había análisis como tenemos ahora. ¿Y qué la aprobaba el mismo paciente? La aprobaba el médico, la aprobaba. El médico. Bueno, ¿qué va a hacer? Tenía que hacer. Qué bárbaro. Sacrificarse por la humanidad. Sí, la verdad que sacrificio. ¿Y qué pasa? Morían a los 3, 4, 5 años. Porque no había tratamiento. Y esperaban a ver qué pasaba, pero no había tratamiento. ¿Qué pasa? Al avanzar el cuadro, se produce lo que se llama la cetosis, o sea, por comerse las propias proteínas, que es el aliento como acetona, que aparece a veces en la orina, ya en casos más graves. Después ya llega el coma y se muere la persona, porque se altera todo el metabolismo, digamos. Luego tuvimos que esperar prácticamente hasta, fíjense, recién en 1921 se sintetiza la insulina, y se hace la asociación de que no era una enfermedad de los riñones, como pensaban en los antiguos, sino que era una enfermedad de páncreas. ¿Me explico? Es un tema de historia de la medicina. Claro, se pensaba que era de riñones. Pero después de muchos estudios, de haber hecho pruebas en animales, se vieron que si le retiraban tal parte del páncreas, entraban en diabetes, y si no, no. Entonces estuvieron analizando y descubrieron que hay por lo menos 3 tipos de células, alfa, beta y gamma, en el páncreas. Las betas fabrican la insulina, las alfa fabrican el glucagón, que es
el opuesto a la insulina, es el que aumenta, digamos, el azúcar. Y después hay otra que se llama somatostatina, que es una que digamos que equilibra. Entonces, bueno, por eso decimos que recién se empezó a tratar la diabetes hace 90 años. Desde 1921 que recién se empezó a usar la insulina. Sí, no hace mucho. Ahora, ¿qué pasa con esto entonces? Que dijimos que es muy frecuente. Entre el 5 y el 7% de la humanidad tiene, como es, diabetes. Y van a aumento. Y van a aumento por estas condiciones que estamos hablando. Más el estrés, más los contaminantes, los tóxicos, los químicos. Todos aquellos factores o variables que puedan producir una alteración en la inmunidad o pueden dañar las células del páncreas. También tenemos que aclarar que el páncreas es un órgano bastante silencioso, pero un órgano muy friable, que se llama, un órgano que es muy blandito, digamos. Da síntomas la diabetes. Y da síntomas, ese es el problema. Es un órgano que habitualmente no da síntomas, claro, habitualmente. Pero ¿qué pasa? Da síntomas cuando existe una obstrucción en la vía biliar, entonces empieza, digamos, puede producirse por vía de la vesícula o porque haya una obstrucción por vía pancreática. Y si no, lo más común es lo que llaman la pancreatitis, que es una inflamación del páncreas, que puede ser por medicamentos, puede ser inflamatorio, infeccioso, etcétera, etcétera. Pero es un órgano muy silencioso y muy difícil de abordar. O sea, es muy difícil hacer cirugía al páncreas, por ejemplo. Es un órgano que está retroperitoneo, o sea, está por detrás, como cerca del riñón, abarca más o menos desde casi la altura del estómago hasta la altura del vaso, que es para el lado izquierdo. Pero por atrás, no por adelante. Por eso es como una especie de víbora, tiene cabeza, cuerpo y cola, así se lo nombra el páncreas. Y bueno, tenemos que decir que digamos, el páncreas, ya si uno quiere ir a un terreno un poquito más de visualizarlo, no del punto de vista solamente convencional, porque siempre decimos que el órgano afectado es el blanco de un desequilibrio, es el órgano blanco. Pero no es la cuestión que todo el problema está en el páncreas, sino qué llevó a que el páncreas se enfermara o qué significado tiene el páncreas como tal. ¿Qué significa? Bueno, entonces, para ahí tenemos que salir de lo convencional, justamente porque dentro de lo convencional nos movemos siempre en el terreno de lo bioquímico, molecular y las reacciones, y no tenemos mucho más. Aunque se investigan las causas, en realidad no se sabe muy bien todavía por qué. Estamos haciendo hipótesis todavía porque no hay una asociación bien estricta entre un agente causal y la enfermedad. Entonces, nosotros habíamos hablado, no sé si en algún momento, del que el páncreas, como glándula, representa el tercer chakra. O sea, el páncreas es el órgano, la glándula que, digamos, recibe mayormente la energía proveniente del tercer centro, el tercer chakra, el plexo solar. El plexo solar, el manipura. Y luego lo distribuye a otros chakras secundarios o la red etérica. Por lo tanto, digamos, el que represente al tercer chakra, que nosotros, no sé si habíamos hablado alguna vez de este tema, el tercer chakra tiene varias connotaciones. Por un lado, tiene que ver con el poder personal, la afirmación, el rol que uno cumple, la confianza, la valoración que uno tiene de sí mismo, por ejemplo. Y después, la zona del plexo solar es como el punto neurálgico de casi todas las emociones que describieron la medicina china. Entonces, hablando de, digamos, medicina china, el páncreas, más bien estómago, vasopáncreas, porque estómago sería la parte yang, vasopáncreas la parte yin, corresponde al elemento tierra. Interesante, ¿no? Sí. La tierra, para los chinos, entonces, tiene como, digamos, asociación, es la humedad, lo dulce. Fíjense que los chinos ya lo asociaban la tierra al gusto, al sabor dulce, a una estación del año muy cerca del verano, la canícula le llamaban ellos, y como que tiene que ver a nivel mental o emocional con,
lo que nosotros llamaríamos ahora pensamientos, preocupaciones, ideas fijas, obsesiones, digamos, es como una parte mental que está ahí dando vuelta y vuelta, pero acá no tenemos esas cosas en Argentina, así que es un tema nomás que de los chinos que siempre andan por ahí. Sí, entonces ya podemos ir entreviendo algo ahí, ¿verdad? Alguna conclusión respecto a ese tema. Más allá de eso, si uno lo mira, como estábamos hablando, desde el punto de vista de la medicina ayurveda, de los chakras, digamos, o sea, hablamos de que hay un módulo de comando magnético o emocional que tiene que ver con el tercero y cuarto chakra. Nosotros hablamos que entre el tercero y cuarto, en realidad se juega casi todo nuestro proceso de humanización entre el tercero y el cuarto. Porque tienen nosotros, como las emociones el cuarto. ¿Cómo llevamos las emociones aflictivas, todo lo que es la ira, la ansiedad, las frustraciones, las dudas, las preocupaciones, quedan dando vuelta en el tercer chakra? Si suben al cuarto, ¿qué pasa? Produce como una alteración bastante del chakra del corazón. Entonces produce, digamos, todas estas emociones llevan a que la persona esté más inquieta, ansiosa, palpitaciones, hipertensión, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros decimos, se dice, interesante, ¿no?, que la diabetes pertenece a lo que se llama el síndrome del nuevo mundo, no el nuevo mundo de Colón. El nuevo mundo sería el mundo posmoderno actual, que está integrado por la diabetes, por la hipertensión, por la hiperinsulinemia, bueno, digamos, una serie de afecciones que muchas veces se ha dado a llamar síndrome metabólico, más la hipertensión, que tienen que ver justamente por nuestro estilo de vida. Son las enfermedades que están más en boga. Después eso deriva en arteriosclerosis, en accidentes cerebrovasculares, etcétera, 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 digamos. Pero el paquete que estamos nombrando es casi como el principal dentro de los causantes de enfermedades actualmente. Ahora, sí, tiene que ver también con la comida industrializada. Antes se cocinaba más y ahora no tanto. Acá Liliber nos está preguntando, ¿el doctor también hace medicina ayurveda? Lo que pasa es que la sintergética toca un poco de todo. Claro, nosotros como utilizamos de la ayurveda, utilizamos todo lo que es la anatomía sutil, o sea, los chakras primarios, secundarios, terciarios, la toma del pulso, que lo hacemos estilo ayurveda, que son 3 niveles, o 3 doshas, como se llama. Es como muy completa la Kapha, sintergética. Pitta y Vata. Entonces ya nos da un panorama. Y por supuesto, se dice en sintergética que así como la medicina china se mueve en el reino o en el nivel de energético, la ayurveda es más sutil, se mueve en el nivel de información. Es más sutil la ayurveda que la china. La sintergética sería como un pool de energía, de medicinas. Claro, es una integración, ¿no?, de diversas disciplinas, digamos, energéticas. Y no solo energética, pues incluye también la medicina convencional. Sí, también. Y las medicinas ancestrales de los aborígenes y las medicinas vibracionales, porque entra ahí la homeopatía, entran todas otras cosas. Sí. Pero se rescata en común, o sea, como hablamos cuando dimos las 2 charlas, que existe un común denominador, es decir, que es el ser humano, y que el ser humano no se lo puede restringir a, como dice Carvajal, un fósil molecular. Que el ser humano tiene emociones, creencias, sentimientos, tiene un estilo de vida, actitudes. Entonces el ser humano es todo eso, lo físico, lo energético, lo emocional, lo mental, lo transpersonal, la conexión con su alma, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que ver al ser humano como esta totalidad. Entonces hay medicinas que se acercan más a ciertos niveles. La ayurveda, digamos que es una medicina más sutil. Pero no, yo no hago ayurveda en el sentido que hay gente que hace medicina ayurvédica, que da ciertas dietas o le saca el biopsicotipo para ver. Lo que pasa es que no tenemos en general un biopsicotipo puro. No, aparte puede ir variando también. Varía, entonces yo les digo, porque yo al principio sí, estudié ayurveda por mi cuenta y me hice mi propio análisis de cómo era yo, el tipo, etcétera, pero uno no ve que no existe el tipo puro. No, para nada. Es una mezcla uno. Entonces, a veces, ¿y qué pasa?
también esa alimentación está diseñada para el habitante que vive en la India o en la zona esa. Sí. Para nosotros, es difícil. como la macrobiótica. No me pude acostumbrar yo a la ayurveda. Yo he hecho vegetarianismo muchos años, pero macrobiótica duré 3 días. Sí. No podía, o sea, que era comer arroz nomás y bueno, realmente creo que hay que adaptar las cosas a donde estamos viviendo. Uh-huh. Por algo nosotros y los alimentos que tenemos a nuestro alcance, ¿no? Eso sería un poco... Ahora, yo quería completar el tema en cuanto a que podríamos decir que la diabetes termina siendo una vasculitis, es decir, por varias razones, porque afecta lo que se llama la macro y la microangiopatía, es decir, con el tiempo, donde tiene que cuidarse más el diabético, y porque, como dijimos, que el tercer chakra influye en el cuarto, y en el cuarto, desde el cuarto se maneja todo el sistema cardiovascular. Claro. Y en el cuarto está el timo, que es la glándula que se encarga de la inmunidad. Sí. Fíjense que si empezamos a atar cabos, hablamos de que puede ser mucho autoinmune, de que la inmunidad no está en el diabético, hay que cuidarla mucho porque es muy susceptible a infecciones, es muy lábil a las infecciones. También hay que tener cuidado con eso, sí. Entonces, las vasculitis determinan mucho de las complicaciones y de la expectativa de vida del diabético. Uh-huh. Porque ¿qué hay que cuidar? Las microangiopatías son especialmente la retina, los riñones y al nivel sistema nervioso periférico, que se llaman neuropatías. Uh-huh. Y después las macroangiopatías son todas las que tienen que ver con los grandes vasos. Entonces arteriosclerosis, puede llevar otros problemas degenerativos a nivel de los grandes vasos. Entonces, bueno, digamos que lo que tiene la diabetes que también es una enfermedad silenciosa hasta que explota. Claro. No duele en general la diabetes. No, claro, sale en un análisis clínico que te haces. Sale un análisis. Acá ya Jane nos pregunta, ¿y el páncreas se puede curar con alguna dieta, con algún alimento en especial? Bueno, por supuesto, como el páncreas, el hígado, otros órganos del aparato digestivo, si nosotros hacemos una alimentación, digamos, que no muy liviana, evitando todo lo que dijimos, azúcares refinados, las carnes, digamos, grasosas, los picantes, los pimientos, digamos, el alcohol, tratamos de hacer una alimentación, hidratos, ¿no? También. Sacamos todos los hidratos de carbono prácticamente, sí. Y hacemos dieta a base de verduras, de frutas, sí. Y de algo, puede ser un poco de pescado, un poco de legumbres, un poquito de cereales integrales. Todo lo que sea integral. Podemos... Lo mejor de todo es el ayuno. Ya hablamos del tema ayuno. Sí. Digamos, bueno, si uno quiere, digamos, hacer digamos, para depurar un ayuno, creo que lo hablamos otra vez, un ayuno, un día por semana, solo jugo, por ejemplo, jugo de fruta, sería lo ideal. Y si no, lo que hablamos la otra vez, semiayunos. Un ayuno intermitente se llama, ¿no? Sería, o sea, terminas de cenar, por ejemplo, cenar 8, a las 7, 8 de la noche y no comer nada hasta las 11 de la mañana. Claro, y ahí son varias horas. Entonces eso sí favorece mucho, no solo al páncreas, al hígado, al páncreas, a los riñones, porque dejamos descansar todos aparte son todos, hablemos de que está todo interdependiente, interrelacionado en el organismo. No es que si se afecta al páncreas no se afecta a otros órganos, estamos todos interdependientes. Entonces, si uno hace una buena alimentación, y aparte, bueno, hemos estado hablando recién del tema de las emociones. También. Creo que cuando hablamos de la comida hablamos de que es mucho peor el ambiente o la emoción con que uno come que lo que come. Uno puede comer un cascote, pero está muy contento, feliz con quien está comiendo, no sé, y lo disfruta. Sí. En cambio puede comer un manjar y estar, no sé, irritado, o apenado, y te cae mal preocupado, y algo mal. Que no te puede caer nunca mal. Digamos que en lo alimenticio hablamos que hay 3 niveles también: el nivel físico-químico, llamamos lo que comemos, el nivel emocional, digamos, el gusto con que lo hacemos, y el nivel social, digamos, si lo hacemos solo, acompañado, ¿verdad? Somos seres bastante complejos los seres humanos, por eso, ¿no? Un animalito uno le da la comida y listo. Digamos que en general la come con gusto y está solo, acompañado, no tiene mucho problema. Pero, lo mismo, sí. Pero nosotros somos muy dependientes del ambiente, de los otros factores, ¿no? Sí, seguro. Seguro, sí. No, aparte también los pensamientos, ¿no? O sea, uno puede estar comiendo algo, qué sé yo, una ensalada que nunca te puede caer mal por ahí, y haciéndote mala sangre, y
el organismo no sabe si es real o si es imaginario, y es como que lo estás pasando, aunque por ahí no estés peleándote con nadie. Exactamente, porque los aparte pensamientos el son sistema nervioso importantes. no discrimina entre lo virtual y lo real. No. Uno imagina que puede estar con, no sé, que tiene un limón en la boca y ya se empieza a formar jugo gástrico. Sí, total, pensás en un limón y... Pensás en un limón sí. Y no está el limón. No. Bueno, lo mismo, las imaginaciones que nos hacemos de las cosas, de las preocupaciones, expectativas. Bueno. Sí, seguro. Ahora, si uno quiere entrar en un terreno más simbólico todavía, hay autores que hablan del tema. Louis Hay, por ejemplo, dice, el páncreas, interesante, ella dice, representa la dulzura de la vida. O sea que tu vida no tiene dulzura si claro, entonces si estamos con la diabetes. Que no tenemos nada de dulzura o perdimos la dulzura. ¿Y qué significa perder dulzura? Que ya la vida nos produce, lo que nos pasa nos produce rechazo, frustración o enfado. Estamos como enfadados con la vida. De alguna manera el diabético, vamos a ver ahora en algunos casos clínicos, tiene esta situación. Tiene un poco el rechazo a lo que está viviendo, la nostalgia de lo que pudo haber sido, también tienen cierta nostalgia, de algún momento más feliz, tal vez de la infancia. Claro, sí. Y una gran tristeza a veces, una tristeza profunda. Después, si uno ve, por ejemplo, en Hammer, en la medicina germánica, ¿verdad? De donde, bueno, se sacó mucho la biodescodificación, ¿no? Todo lo que es la... Hammer habla del páncreas como que hay un conflicto de gran resistencia y repugnancia, dice él. Interesante, ¿no? Una repugnancia. Como que tiene que ver con el gusto también. Dice que por ese conflicto el cerebro da la orden de bloquear a las células beta del páncreas y como una solución de supervivencia que lo lleva al combate o la lucha. Es como si hubiera una resistencia, una repugnancia a una situación que estoy viviendo, que vamos a ver en general, por lo menos los casos que yo tengo, tienen que ver con situaciones familiares. Muchas veces vamos a ver relacionadas con sensaciones de desamor, de abandono, de desprecio, que generan en la persona como una repugnancia, resistencia, y eso va a parar también a las células beta. Podríamos decir también que un exceso de preocupación, visto de la medicina china, un exceso de pensamientos recurrentes, una obsesividad, cuando uno se pone obsesivo con un tema, podría afectar también al páncreas, porque son problemáticas de distintos ángulos. Entonces uno tendría que buscar tal vez, o cuando uno escucha una historia, qué elementos, o sea, qué puntos significativos hay en la historia de la persona que le hacen sentir eso, ese rechazo, ese enojo, ese desamor, ¿verdad? Todas esas cosas. Porque, por ejemplo, la OMS dice que el azúcar es el más pequeño de los grandes placeres y tiene como una especie de dependencia, adicción. Sí, es una adicción. Es una adicción en lo dulce. Por algo, las grandes, digamos, fabricantes, no, ¿cuánto hay de dulce? De dulce, uno quiere ir a cualquier lado, está lleno de dulce. Dulce de panadería, pastelería, dulces de golosina, más lo dulce que se le pone a los elementos, a las bebidas y a todo lo que prácticamente a todo. A todo. Lo dulce, aparte, está, para los chinos también, está en la punta de la lengua, lo dulce, y lo amargo está en el fondo de la lengua. Digo porque yo había escrito un artículo sobre este tema hace como más de 10 años y le había puesto la amarga diabetes, ¿no? Con el tema de que las cosas amargas nos afectan lo dulce de la vida. Lo dulce de la vida está relacionado a veces con el amor, con que me va bien, ¿no? Con esas cosas, lo dulce. Como que la cosa viene bien, ¿no? Se dice así, por lo menos en porteño. ¿No? Sí, seguro. Entonces hay una asociación entre lo dulce. Pero también sabemos que la dulzura de la madre tranquiliza al bebé, le calma la ansiedad, ¿verdad? El tema entonces, como hablamos antes, el paciente diabético es como si estuviera rodeado de amor, pero se percibe vacío, hambriento de amor. Entonces yo quería leer acá, yo encontré una cosa bien interesante, porque dentro del budismo hay un canto de Zazen se llama, que grafica la situación, no solamente de los diabéticos, muchas veces, que tiene que ver con que ignoramos nuestra verdadera naturaleza. Entonces dice así: todos los seres son originalmente Budas. Como el agua y el hielo, no hay hielo aparte del agua. No hay Budas aparte de los seres. No sabiendo cuán cerca de ellos está la verdad, los seres la buscan lejos. Qué pena.
Es como aquellos que estando en el agua claman por agua sintiendo sed. Es como el hijo del hombre rico que se ha perdido vagando entre los pobres. Tremendo esto. Está bueno, sí. Está bueno. Sí, sí. Esto hace muchos años yo lo había leído, porque bueno, estuve en un grupo que hacíamos meditación Sazen, y realmente cuando uno lo vuelve a leer, se da cuenta que en realidad nosotros funcionamos más con nuestra personalidad, nuestro ego, y pocas veces registramos nuestra verdadera naturaleza. Por eso lo que dice, todos tenemos la naturaleza búdica, la naturaleza de poder despertar, iluminarnos, pero vagamos y siempre insatisfechos y que para que nos den y que nos llegue. Y como dice acá, estamos tal vez en el agua y estamos pidiendo sed, o somos ricos y estamos vagando entre los pobres, porque no reconocemos así. Eso. No, es una cosa que digamos... Sí. ¿Y tiene cura la diabetes? Bueno. Una persona se le diagnostica de diabetes y se puede curar, revertir totalmente. Lo que se pueden curar, por lo menos en mi experiencia, son la diabetes tipo 2. Y si no tiene muchos años de diabetes, porque siempre tenemos que tener en cuenta que cuando hay daños estructurales, daños a nivel de la materia, eso es bien difícil. Por eso en la diabetes tipo 1, que es la que ya viene destruidos las células del páncreas, es un poco difícil. Lo que sí se consigue, que eso sí yo he tenido algunos casos, es que la persona necesite menos insulina, no se descompense, o sea, no haga crisis de hipoglucemia o hiperglucemia, y lleve una vida prácticamente normal. Es decir, el diabético en la actualidad puede hacer una vida casi normal. Casi, digo, en el sentido que tiene que ser una persona muy metódica, cuidadosa, hacerse el autocontrol de la glucemia, cuidarse con la alimentación, hacer actividad física, cuidarse que especialmente los dedos de las manos y los pies no cortarse. Bueno, tiene que tener una serie de cuidados que dentro de todo igualmente, y más, hay mujeres que pueden quedar embarazadas siendo diabéticas, que en otros momentos se les prohibía. No se le pasa al bebé. ¿Por qué? No, digo en el sentido que se sabe ya que las mujeres durante el embarazo se exacerba el tema diabético porque empiezan a aparecer otras hormonas que justamente son contra la insulina. Entonces es una situación crítica. Es más, hay muchas más mujeres, digamos, diabéticas, especialmente si han sido madres, y después de los 40 años. O sea, el número de mujeres es mayor que el de varones diabéticos. Más mujeres. Más mujeres. Ahora, en los demás casos, lo que hablamos del adulto, sí, se puede mejorar y curar si la persona se somete a un cambio de estilo de vida, asume su responsabilidad sobre el tema. Muchas veces hay que ayudarlo a sanar heridas del pasado, cosas que pasó en la infancia, ciertos pensamientos o patrones emocionales recurrentes. O sea, es un trabajo multidimensional, o sea, pero se puede, digamos, corregir y prácticamente, sí, sacar. El que es de tipo 2 en general no usa insulina, sino que usa lo que llama hipoglucemiantes orales, como es la metformina, otros tipos de... que lo que hacen es mejorar un poco, disminuyen el azúcar, pero no son símil insulina. Ya la insulina se usa cuando está muy avanzado la diabetes tipo 2. Claro. Pero bueno, hay posibilidades. Yo, por ejemplo, digamos, a nivel de homeopatía, he tenido casos de diabetes tipo 1 y últimamente 2 casos de diabetes tipo 2, que las tengo en tratamiento, son 2 mujeres. Recordemos que para la homeopatía y también para la sintergética, lo importante no es el rótulo de la enfermedad, sino lo importante es el sujeto que está padeciendo la enfermedad. Claro, porque por ahí hay otras cosas. Con su también. contexto, con sus hechos de la vida, con cómo ha respondido. Lo que yo he verificado, sí, es que hay síntomas, así como lo que dice Hammer o lo que dice Louis Hay, sí se verifica en casi todos los casos este sentimiento de soledad, de sentirse no comprendidos y no queridos en su familia de origen, una especie de antagonismo consigo mismo y de haber sufrido muchas decepciones, frustraciones afectivas. Por ejemplo, tengo un caso
Josefina. Se desencadena la diabetes de grande ya, luego que muere su hermana. Dice que fue como un desgarro del alma. Y aparte es una persona, bueno, ahora tiene como 80 y pico de años, pero que de muy chiquita, una persona que sí pasó hambre, pasó privaciones, que fue, digamos, la habían repartido en la familia, que tuvo decepciones, abandonos. Y María desarrolla la enfermedad al poco tiempo de enviudar, junto con conflictos que tenía en su familia, especialmente con sus padres y sus hermanas, donde siente desamor, desprecio, mortificación. En ambos casos, uno al suministrar el medicamento homeopático, se verifica un equilibrio en lo bioquímico, digamos, empiezan a necesitar mucho menos medicación, por supuesto que no se puede retirar de golpe. No. Y no. O sea, acompaña la medicación homeopática con el medicamento con los cambios de hábitos, y de a poquito uno va chequeando también con los análisis y todo. Muchas veces se consigue a un equilibrio. Yo esta gente la tengo hace poco, hace 1 año o 2, pero bueno, gente de grande, no estamos hablando de una persona de 80 y pico, otra de 70 y pico, pero bueno, hay posibilidad. Es decir, siempre hablamos que bueno, mientras haya una voluntad de la persona de asumirse, de querer cambiar actitudes, hábitos, y comprender, tomar conciencia de lo que le está ocurriendo y cómo fue que llegó a eso, hay siempre posibilidad. Porque nosotros hablamos que también, como Hammer lo dice, que hay en la enfermedad hay un órgano blanco, que en este caso sería el páncreas, un conflicto psicológico, que sería el desamor, todo eso, y a nivel sistema nervioso, un programa equivocado que entretiene la enfermedad. O sea que no alcanza ni con tratar el páncreas ni con ir al psicólogo, sino que tenemos que desarticular ese programa que está, digamos, que Hammer lo llama el foco, en homeopatía se llama como la crisis o el punto de cruce de los conflictos de esa persona, y tratar de, a partir del toma de conciencia, de movimiento energético, llevarlo a un punto armónico. Entonces, es posible. Puede venir también de otras vidas, el conflicto ese. Puede venir un conflicto transgeneracional. Y una persona de esta vida le hace recordar algo a nivel inconsciente, ¿no? Y despertar eso puede ser. Sí, porque habíamos hablado muchas veces que a veces las generaciones, por ejemplo los nietos, padecen problemas que tuvieron los abuelos. No solo a nivel hereditario, sino a nivel de patrones emocionales o mentales. Y entonces una situación familiar, un excluido, como hablábamos por ejemplo en constelaciones, una persona despreciada de familia, excluida, supongamos que fuera, no sé, un abuelo excluido, resulta que puede llegar un nieto que se siente excluido sin motivo, realmente no está excluido, claro, pero él se siente excluido y se va a mover en esa familia como que no le dan bolilla, lo tienen así, está desamorado, se siente despreciado, aislado, y termina haciendo una diabetes, por ejemplo, y está portando un patrón que no le corresponde. Claro, sí. Es una manera de sanar, me parece también, ¿no? Si algo lo traes de antes y en esta vida es como que tomas conciencia y por ahí sanás también lo que traes ancestralmente de otra vida. Sí, eso es lo deseable y corrige también todo el sistema para arriba. Para arriba y para abajo también, claro. Una vez que vos sanás eso, sí. Eso es lo importante, por eso es tan crucial, ¿no? Que uno pueda ver el tema, que pueda ubicarlo en su historia familiar y transgeneracional y hacer lo más que pueda, junto con ayuda, por supuesto, para que ya deje de padecer ese problema y solucione para arriba y para la descendencia. Eso es lo deseable, eso es hacer medicina del momento y medicina preventiva. Sí, total. ¿Vos tenés alguna persona diabética conocida? Conozco una persona que le diagnosticaron, diabetes, y se curó porque se puso tanto las pilas en hacer dieta, gimnasia, actividad física, y bueno, pudo revertirlo totalmente. Sí, es por eso digo, pero aparte hay el siguiente problema. Uno dice, bueno, ahora hay muchas más herramientas terapéuticas, ¿verdad? Porque la medicina convencional, ya entre los hipoglucemiantes orales, más los tipos de insulinas que hay ahora, más la forma de medirlo, claro,
Y hay mucha gente que está bien, pueden hacer vida casi normal, pero hay gente que, digamos, dice, bueno, me voy a comer, no sé, un lechón con papa frita, claro. después me aplico más insulina. Claro, bueno, eso sí. O gente por ahí que está medicada y con eso se piensa que se salva y puede comer todo. Claro, es como si los remedios químicos le dieran licencia para hacer cualquier cosa. ¿Es así? No. Hay que, no es así. Hay que acompañarlo con la dieta. Eso no es, aunque no estés es entender, medicado. claro, no es entender lo que le está pasando. Claro, sí. Y qué responsabilidad tiene uno, porque si dijera, no sé, en total me tomo la pastillita, me aplico la insulina, y lo que pasa que una crisis, o sea, insulínica, o sea, una descompensación, produce un daño muy grande a nivel vascular. Después no es que solamente fue ese momento. Eso produce después pueden quedar problemas de ceguera, problemas riñones. Gran parte, mucha cantidad de los que están en diálisis son diabéticos también, porque produce con el tiempo insuficiencia renal. Claro. Entonces produce ceguera, produce problemas del sistema nervioso periférico, aumenta el riesgo de tener un infarto, un accidente cerebrovascular, o sea, es una bomba de tiempo, o sea, digo, porque uno diría, bueno, sí. ¿Y la sintergética en este caso cómo puede ayudar? Bueno, ahí la sintergética trabaja restaurando la memoria de salud, como dijimos. ¿Qué quiere decir? Está bien. No, el organismo está funcionando con un patrón equivocado y todas las variables y todos, digamos, nosotros tenemos ajustes a nivel de la hipófisis, que es la maestra de las glándulas, maneja, dijimos, la tiroides, maneja el páncreas, maneja los ovarios, maneja, bueno, sí. Entonces uno en sintergética hace todo el caminito, como hablamos, partiendo, quién sabe, desde el páncreas y llegando hasta la zona del sistema nervioso donde se verifica el conflicto. Por ahí puede detener la enfermedad antes que aparezca. El desequilibrio lo arregla. Se puede detener. Porque la enfermedad empieza con un desequilibrio energético primero. Exactamente. Nosotros podemos ver ya que, por ejemplo, el páncreas está con frecuencias alteradas. Entonces, si yo me quedara solamente con corregir la frecuencia alterada del páncreas, estoy haciendo medicina convencional, porque estoy trabajando en el órgano más. Sí. Si me quedo solo viendo el conflicto psicológico, mandando la terapia, que está bien, me quedo ahí. Pero si yo no trabajo a nivel de la CPU, del sistema nervioso, tratando de llevarlo a un punto armónico, estoy haciendo algo parcial. Por eso digo que tratamos de incluir todo. Sí, es bien completo. Está bien, buenísimo. La verdad que muy, muy interesante. Muy interesante para acompañarlo, bueno, con todo, ¿no? Es un todo acá. Lilibel dice que lindo escuchar hablar a un médico que ha experimentado todos estos temas. Bueno, gracias a lo digamos, uno aprende como médico de los pacientes más que de los libros. Sí, también. Y realmente cada uno es diferente, aparte que todos los diabéticos no son iguales, aparte vos le haces una historia clínica y preguntas que por ahí puede coincidir uno otro, pero cada uno tiene una historia diferente. Exactamente, yo hablé de variables comunes. La historia que conoce y la historia que no conoce también. Exactamente, yo en los casos que he tenido diabetes se verifica que esos síntomas comunes, digamos, abandono, desamor, rechazos, frustraciones afectivas, pero bueno, ¿quién no tuvo alguna vez una decepción afectiva, un abandono, todo en la familia no lo trataron como quería? Bueno. Sí, pero la verdad que interesantísimo el tema. Bueno, me alegro, ojalá que sirva para que uno abra un poquito más. Sí, tomar conciencia de todo esto y bueno, los síntomas puede ser también entonces mucha sed, hambre. Sed, hambre, se dice poliuria, hacía mucha orina. ¿Puede bajar la visión? Sí, bueno, si no se detecta a tiempo. Hay gente que está con azúcar de 200, 300 y no se descompensa. No se da cuenta. O sea, de carambola, hace una crisis, se desmaya y cuando entra una guardia le toman ahí y él no sabía que era diabético, supongamos. Y claro, porque el que no se hace análisis por ahí no. Por eso es importante
Más si tiene antecedentes de la familia. Claro, el chequeo anual. Y sí, anual mínimamente, claro, mínimamente sí, un chequeo anual. Está bien, está bien. Bueno, muy interesante, la verdad. Así que bueno, que te consulten. Voy a repetir tus datos. El doctor tiene el teléfono del consultorio en la zona de Belgrano, 4787-4051. Cada 3 meses viaja a Jujuy y el 9 de julio. ¿Cuándo te toca ahora Jujuy? No, marzo recién. Voy sí. Antes a 9 de julio, 9 febrero. de julio. Bueno, perfecto, está bien. Para su mail es srshapiro, Shapiro se escribe @hotmail.com, y hay una web www.salomon.shapiro.com.ar. Ahí pueden ver ahora, va a estar el artículo completo de diabetes que estamos hablando hoy. Perfecto, en tu página web. Sí, está bien, visiten la página del doctor, que bueno, estuvimos hablando de que le pones mucho material ahí para lectura, así que bueno, muy muy interesante. Bueno, no hay tiempo para un ejercicio, así que bueno, ya cerramos. Agradezco a todos los oyentes. Lili dice gracias, ya lo voy a ir a ver. Hay descuentos para jubilados, pregunta. Por favor, repita el nombre del doctor: Salomón Rafael Shapiro. SZ es Shapiro se escribe SZ. Y yo voy a subir el programa, queda grabado en ondemand.com.ar. Lo subo a mi canal de YouTube, Graciela Tarzibachi. Ahí en mi canal de YouTube vuelvo a poner los datos del doctor también. Lo subo a mi página de Facebook, que se llama como el programa Yoga y Mucho Más. Gracias a todas las preguntas, a todos los que estuvieron en el chat, a los que después me van a escuchar por On Demand. Gracias a Sergio. Hoy en la operación... Javier, me equivoqué. Javier, en la operación técnica. Te agradezco, doctor, por la visita de hoy. La verdad, interesantísimo este tema de diabetes. Y te dejo una frase. Hay personas que creen que la salud física es eso, física. En realidad, la salud física es la consecuencia de la salud mental y emocional. Chau, hasta la próxima. Que tengas una hermosísima semana y nos estamos escuchando el lunes próximo a las 14 horas, hora argentina. Para comunicarse con Graciela Tarzibachi, puedes hacerlo al siguiente móvil: 11 66 56 26 81, Buenos Aires, Argentina. Por mail, gralitar@yahoo.com.ar. En Facebook, Gralitar Yoga. Blog www.gralitaryoga.blogspot.com. Jagat Utpatti